La democracia española está hoy más debilitada a causa de la marcha de don Juan Carlos. Un Estado de Derecho no debería tolerar que grupos de radicales sectarios hayan podido forzar el extrañamiento de un monarca que no está imputado por ningún delito, ni en España ni en Suiza, y que, como todo ciudadano, tiene derecho a una presunción de inocencia que algunos ya le han negado. Si don Juan Carlos cometió alguna irregularidad, deberán ser los tribunales los que lo determinen. Y si en los últimos años de su reinado cometió algunos errores en su vida personal, estos quedaron totalmente exonerados en el mismo momento de su abdicación. Desde Los Intocables queremos reivindicar el legado de don Juan Carlos, el rey que trajo la democracia a España, esa misma democracia en la que algunos se amparan ahora para denostarle. Queremos apoyar firmemente el reinado de don Felipe y queremos animar a la sociedad civil que ya se está movilizando justamente para reivindicar ese legado. Lo que tenemos que expulsar de España no es a las personas que nos han otorgado grandes bienes a nuestra convivencia, sino lo que hemos de expulsar es el populismo, el guerracivilismo trasnochado y la intransigencia. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en la frecuencia 57 de la TDT de Madrid, aunque ya saben que a partir del 10 de septiembre en Madrid se nos verá en la frecuencia 48. Mientras tanto, la 57. En Zaragoza nos pueden ver a través de la 8 de Zaragoza, en todo Aragón, también en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo, en Sevilla a través de Canal 12 Televisión y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Luis Magán. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Aquí también por con nosotros invitarme. David Felipe Arranz. ¿Cómo estás? Noches. Buenas noches. Y también César Sinde. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y magnífico editorial, por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que podamos entrar en detalle. De momento entramos justamente en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabían ustedes que en su casa tienen 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuida de tu familia, cuida de ti mismo, protégeles de los virus y de las bacterias, llamando al 900-730-122. Don Juan Carlos, ante el acoso que está sufriendo por parte de algunos radicales, ese acoso que está sufriendo la institución monárquica, nos ha hecho una nueva demostración de generosidad y para preservar la corona y la democracia que él trajo a España, ha optado por prestar un nuevo servicio a la nación, alejándose de la Casa Real para no perjudicar a la monarquía. Lo ha hecho a pesar de que no está imputado por ningún delito y dando satisfacción a las demandas de un gobierno, algunos de cuyos miembros que exigían su alejamiento le tildan ahora miserablemente de ser un prófugo de la justicia. El rey emérito, a pesar de lo injustas que son esas acusaciones, ha preferido sacrificar su figura en lo que es, como decíamos, un nuevo servicio a España. Los radicales, que pretenden romper la unidad nacional, debilitar nuestra democracia, menoscabar nuestras instituciones y dinamitar el sistema del 78, que tanta paz y prosperidad ha traído a España, celebran la marcha del monarca emérito como un triunfo en su cruzada para destruir la convivencia en la nación española. Pero son muchos los ciudadanos
de bien que no están dispuestos a tolerar esas tropelías y la sociedad civil ha empezado a movilizarse en defensa del legado de la monarquía. El pasado 31 de julio se registró la asociación Concordia Real Española para defender ese legado, hacerlo visible y recordar que España disfruta de democracia gracias a la obra del rey Juan Carlos, una labor que tiene continuidad en el reinado de Felipe VI. El periodista Alfredo Urdazi es el portavoz de Concordia Real Española. Don Alfredo Urdazi, muy buenas noches. Javier, buenas noches, encantado de saludarte. Encantado de que nos acompañes, Alfredo. Igualmente. Cuéntanos, ¿cómo nace y quiénes están tras esta asociación? Bien, nace de un estado de malestar que tú has descrito perfectamente en tu introducción, cuando ciudadanos, profesionales, al frente de despachos de abogados, al frente de sus trabajos cotidianos, ciudadanos que no tienen un perfil público, deciden dar un paso al frente y deciden que no podemos asistir indiferentes a un linchamiento de un rey emérito que habrá cometido sus errores, evidentemente. Las personas somos todas personas imperfectas, las instituciones son instituciones fuertes y asistimos con una enorme preocupación a la constatación de que no solamente con el pretexto de, digamos, hacer justicia o dictar una transparencia que a ellos mismos no se aplican, lo que están haciendo realmente es robarnos la transición y romper el espíritu de concordia y el espíritu de paz, estabilidad y progreso, cuyo principal artífice fue el rey Juan Carlos y cuyo legado está hoy en manos del rey Felipe. Frente a eso hay un grupo de personas que se une en una asociación que está abierta a todos. Está abierta a todos aquellos que, como nosotros, heredamos de nuestros padres una España en paz, una España constitucional, una España con una constitución en la que cabemos todos, y aspiramos a que nuestros hijos hereden esa misma España. Perfectible, por supuesto, mejorable, por supuesto, pero siempre una España en paz, una España en concordia y una España en la que quepamos todos, no que sea solo una España de parte. Y asistimos enormemente preocupados a ese intento que tú describías perfectamente en la introducción de cómo una parte del espectro político, una minoría del espectro político, apoyada en su posición gubernamental, está intentando dinamitar las instituciones, una institución con un enorme valor y un enorme patrimonio moral y político desde el propio gobierno, algo que nos parece absolutamente insólito. Y en esa necesidad de no quedarnos en nuestra casa mirando por televisión cómo ocurren estas cosas, decidimos crear una asociación en la que, insisto, hay personas de todas las ideologías, de un espectro político muy amplio, cuyo común denominador es simplemente la necesidad de recordar el legado de la monarquía, difundir el valor de la institución y defenderla de ataques que en este momento tienen todo el perfil de un linchamiento populista que no podemos tolerar. Alfredo, ¿y qué iniciativas puede llevar a cabo esta asociación para conseguir esos objetivos? Bien, en primer lugar, nosotros estamos abiertos a todo aquel que, siguiendo este espíritu y este común denominador, se quiera unir a nosotros. Si ponen en los buscadores el nombre de Concordia Real Española, van a encontrar enseguida una página web donde verán un formulario de adhesión. Estamos, insisto, abiertos a todos. Tenemos en nuestra asociación personas de todas las ideologías. ¿Iniciativas que vamos a llevar? Nosotros queremos hacer llamamientos al poder político. Queremos difundir y divulgar el valor que ha tenido, que tiene la institución monárquica, la corona en España, lo que ha aportado a la estabilidad y al progreso de España. Lo que, por ejemplo, en términos económicos ha supuesto la actividad de don Juan Carlos durante tantos años, abriendo mercados, siendo una parte importante de la marca España, dando prestigio a España y siendo alguien que levantaba un teléfono y por su prestigio y sus relaciones internacionales era capaz de hablar con cualquier mandatario del mundo e intervenir buscando la concordia en cualquier problema que existiera en el mundo y en el que España tuviera algo que decir y algo que hacer. Queremos hablar con periodistas y con creadores de opinión para que sean conscientes de que en este momento atravesamos una profunda crisis y que hoy más que nunca necesitamos una corona y una monarquía que son garantes de todos esos derechos. Una monarquía y una corona
que en el momento más crítico de España, con la crisis social y económica más grave que ha atravesado nuestro país en las últimas décadas, es capaz de desarrollar un papel de diálogo, un papel de concordia y un papel de ánimo y de búsqueda de salidas para una situación grave. Una monarquía, ¿qué te voy a contar? Que en un momento de grave amenaza para la unidad nacional es capaz de salir en defensa de esa unidad nacional, más allá de cálculos políticos y de ciertas actitudes que podríamos tachar de tibias. El rey Felipe se jugó el tipo cuando hizo falta y cuando tuvimos la amenaza de la secesión del nacionalismo separatista catalán. Es decir, todo eso requiere un trabajo planificado, requiere un trabajo de comunicación, requiere un trabajo de recopilación de datos, de difusión, obviamente, a instituciones, a partidos políticos, a personalidades, a empresarios, a través de los medios de comunicación. Esa es la labor fundamental de la asociación. Y más allá de ello, obviamente, reunir el mayor número de personas. Nosotros estamos convencidos de que hay una inmensa mayoría de españoles que se reconocen en la Constitución del 78, que valoran esa Constitución y que quizá en algunos momentos, por un cierto cálculo, por un temor a esas minorías ruidosas, pues piensan que quizá es mejor estar de lado, estar de perfil y tener una actitud un poquito más pasiva, ¿no? Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que nos estamos jugando mucho y en ese sentido vamos a dar la batalla. Y obviamente hay una última acción que es la puesta en conocimiento de la Fiscalía y de los tribunales de todas aquellas declaraciones injuriosas contra la familia real, contra el rey emérito y contra el rey Felipe. Si don Juan Carlos cometió alguna irregularidad, deberán ser los tribunales los que lo determinen. Y recordamos que de momento no está imputado absolutamente por ningún delito. ¿No tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquier otro ciudadano? Absolutamente, pero en los últimos años en España se ha producido un fenómeno, es que para determinadas personas la presunción de inocencia ha sido cancelada, ha sido borrada y hay personas que no tienen derecho a ella, ¿no? Quiero decir que se hacen juicios sumarísimos, juicios que se aventan en los medios de comunicación y a los que directamente uno entra como culpable sin ningún tipo de presunción de inocencia, ¿no? El rey Juan Carlos no ha hablado. El rey Juan Carlos, me imagino que tendrá que explicar muchas cosas, evidentemente, y creo que lo debe hacer. Pero antes de que se explique o antes de que algún tribunal le pida alguna aclaración o alguien le pida claridad sobre algunos comportamientos muy criticables, ya se le ha colgado el San Benito de culpable. Lo decías también en la introducción, se ha producido en esta España de nuestros días un hecho que tiene una lógica que no resiste un tebeo de Mortadelo. Es decir, los mismos que le han empujado al rey a que se marche de España son los que inmediatamente, cuando ya saben que está fuera, dicen que ha huido y que, por tanto, esa huida es un síntoma y un signo de su culpabilidad. Es decir, vamos a ver, esto desde el punto de vista de la lógica no lo tiene que valorar un periodista ni un comentarista, lo tiene que valorar un médico, ¿no? Es decir, porque no tiene un pase, ¿no? Obviamente todos aquellos que están en la operación de la ruptura de España, aquellos que están en la operación de borrar el espíritu del 78, pues son los que están impulsando esta operación, este linchamiento, esta cacería, que tiene un objetivo que va más allá del rey Juan Carlos. Obviamente el objetivo es, derribar la figura del rey Felipe, derribar la monarquía e imponer, porque recuerdo que lo está haciendo una minoría, imponer un cambio de régimen. También se ha hablado mucho en estos tiempos de los posibles errores que don Juan Carlos pudo cometer en su vida privada en los últimos años de su reinado. Si eso fue así, creo que quedaron absolutamente exonerados desde el momento mismo de su abdicación. ¿No era momento ya de que le dejaran en paz? Pues, a ver, yo creo que una de las cosas que más defiende a la monarquía es el hecho de que se le exija una ejemplaridad mayor que a cualquier otra figura, ¿no? Yo creo que probablemente el rey tendrá que dar alguna explicación de algún comportamiento. Creo que sería bueno para la institución que diera esas explicaciones. También pienso que
Es decir, esta asociación no nace para defender la figura personal de Juan Carlos I. Esta asociación nace para defender la institución. Entonces creo que muchas veces las instituciones fuertes las hacen personas que son imperfectas, las hacen personas que pueden tener momentos de debilidad o las hacen personas que pueden cometer errores. Lo importante siempre es tener instituciones fuertes, porque cuando un país tiene instituciones fuertes resiste cualquier persona que esté al frente de esa institución o cualquier comportamiento personal que pueda dañar esa institución. Entonces creo que aquí hay que separar muy bien lo que es la institución monárquica, lo que ha sido el legado político de Su Majestad el Rey. Su Majestad el Rey Juan Carlos no nos dejó solos en la transición, no nos dejó solos en el 23F, y el rey Felipe no dejó sola a la nación española cuando el secesionismo catalán intentó el golpe de Estado. Entonces creo que para mí eso es lo fundamental. Del resto de cuestiones, pues obviamente tienen que ser la justicia, en el caso de que la justicia encuentre algo por lo que tenga que pedir cuentas a Juan Carlos I, la que le pregunte. Y si la justicia no encuentra nada por lo que le tenga que pedir cuentas, yo creo que ese tema se quedará cancelado. No te voy a pedir, Alfredo, valoraciones políticas, puesto que sé que vuestra asociación es absolutamente plural y transversal, pero sí quisiera apuntarte que parece mentira que el propio vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha prometido lealtad al rey, haya sido quien ha presionado para su expulsión de don Juan Carlos y haya sido después quien le haya tildado de prófugo de la justicia, y que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya tenido la más mínima intención de desautorizar esas declaraciones. Bien, ayer nos preguntaron precisamente por las declaraciones del presidente del Gobierno y dijimos, y creo que ese, como decías, el espíritu de esta asociación, no entramos a juzgar comportamientos políticos, ¿no? Pero como ciudadanos españoles, yo creo que sí tenemos el derecho de exigir que una institución como la Presidencia del Gobierno defienda a la corona por lealtad, por interés nacional, por interés de todos los españoles, absolutamente de todos, de los ataques que se producen contra la corona por parte de una parte del Gobierno. Creo que hay una parte del Gobierno que se está comportando con una absoluta deslealtad, lo está haciendo utilizando las instituciones que garantiza precisamente la corona, instituciones que vinieron a España de la mano del rey don Juan Carlos. Y insisto en lo que decía antes, lo están haciendo personas que tienen que dar todavía muchas explicaciones sobre comportamientos políticos, sobre financiación que viene de algunas tiranías de las más célebres del mundo y sobre su funcionamiento interno. Entonces creo que la perplejidad de buena parte de la sociedad española está precisamente aquí, ¿no? En que quizá los que más están pidiendo cuentas al rey Juan Carlos son los que quizá menos deberían hablar. El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. ¿Es de aplicación la frase del irlandés Edmund Burke en estos momentos y es, por tanto, el momento de la sociedad civil, de que los hombres buenos se movilicen para reivindicar ese legado que otros tratan de denostar? La firmo de la cruz a la fecha, esa frase, sin ninguna duda. Creo que es el espíritu, y me alegro de que lo hayas traído a colación, es el espíritu que anima esta asociación. El hecho de que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que pueden formar parte de esta asociación y a los que invitamos desde esta tribuna de Distrito Televisión, podemos estar unidos precisamente por esto, ¿no? Por el hecho de que no podemos asistir indiferentes, no podemos dejar que otros hagan mientras nosotros estamos en casa tranquilamente asistiendo a este espectáculo lamentable, que yo insisto en que es una maniobra suicida para España como nación. Debilitar en este momento la corona, debilitar en este momento una institución tan vertebral de España, tan vertical de España, es ir contra la nación y es ir contra todos los españoles, es ir incluso contra aquellos que quieren romper España. Entonces creo que ese precisamente es el espíritu de nuestra asociación, el hecho de que como sociedad civil, al margen de partidos políticos, en diálogo con todos los partidos políticos, en diálogo con instituciones, con profesionales, con empresas y con empresarios, que también deberían manifestarse de alguna manera, porque muchos de ellos deben buena parte de su prosperidad a la acción exterior del rey Juan Carlos, pues creemos que es un momento de dar un paso al frente y de implicarse, insisto, exigiendo algo que está en la Constitución.
Nosotros no exigimos nada que no esté en la Constitución y no vamos a utilizar ninguna herramienta jurídica o de derecho que no esté escrita en ese texto del 78 que funda la nación española. Alfredo Urdaci, quiero que consideres a Los Intocables y a mí mismo como unos nuevos miembros de Concordia Real Española y evidentemente este programa es vuestra casa para divulgar y defender los postulados que presiden vuestro objetivo. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Alfredo Urdaci, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Hasta siempre. Don César. Pues yo por ir a la parte positiva de todo esto, porque, en fin, yo creo que recordar los muchos buenos servicios que ha prestado Su Majestad el Rey Don Juan Carlos a España y que el país que disfrutamos hoy es responsabilidad primera de don Juan Carlos y de su labor, y que si hoy tenemos una democracia en España es gracias al impulso básico y fundamental que tuvo don Juan Carlos, que una vez que asciende a la jefatura del Estado a título de rey, no olvidemos que fue jefe de Estado con todos los mismos poderes que tenía Franco, y él usó esos poderes que le otorgaba ascender a la cúpula del Estado en aquel momento para cambiar el sistema político español y instaurar, mejor dicho, una democracia. Para dárselos a los ciudadanos. Exacto. El rey Juan Carlos regaló sus poderes absolutos a la sociedad española a través de esa democracia. Claro, exactamente. Entonces, eso por hablar de lo más lejano, cronológicamente hablando, me refiero, pero es que volvió a prestar otro servicio fundamental a la democracia española cuando el 23 de febrero de 1981 un grupo de agentes de la Guardia Civil armados intentaron violar la democracia española entrando y disparando en el Congreso de los Diputados. Y fue precisamente la aparición de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos en la televisión, llamando al orden y al cumplimiento del orden constitucional, lo que paró ese golpe y lo que desactivó las poquísimas unidades militares que podían ser adictas o que podían estar apoyando ese golpe de Estado. Ese fue el segundo gran servicio que hizo don Juan Carlos a la democracia, y yo no puedo estarle más que agradecido por eso, porque a fin de cuentas nadie sabía cómo podía terminar eso, y el rey podía haber acabado muy perjudicado por eso, y antepuso el interés general y la democracia y la libertad de todos a su propia conveniencia personal. Por tanto, eso está más que acreditado, por no hablar de que cuando don Juan Carlos llega a la jefatura del Estado, una de las primeras cosas que también hace es hacer una gira internacional para conseguir apoyos y para dar credibilidad al proceso democrático que se iniciaba en España, y para que la comunidad internacional confiase en ese proceso, y a raíz de eso, evidentemente, también hubiese importantísimas empresas que confiasen en España como lugar para establecerse, donde invertir y donde generar riqueza y puestos de trabajo para millones de españoles, que es que eso también hay que recordarlo. Dicho todo eso, que eso está ahí, a mí lo que me llama mucho la atención y lo que no puedo más que agradecer a los pandemitas o a los podemitas, que también es lo mismo, es que son la mayor fábrica de monárquicos que ha habido en España. O sea que gracias, odiados chavistas, por vuestra inutilidad, vuestra incompetencia y vuestra maldad, porque estáis haciendo salir monárquicos hasta debajo de las piedras. Así que muchísimas gracias, chavistas, porque ya solamente por Twitter la cantidad de gente que está apoyando a la monarquía, a don Juan Carlos y a Su Majestad el Rey Felipe VI, que es el rey vigente, por cierto, es impresionante, con lo cual no puedo estar más que contento. Y hay que también recordar otra cosa: no van a poder hacer ningún cambio. Por mucho que digan y por mucho que pidan un referéndum sobre monarquía o república, y por mucho que estén ladrando en redes sociales, y por mucho que haya televisiones adictas a Podemos que estén todo el día haciendo un festival contra don Juan Carlos y contra la corona, estos mismos periodistas que decían que había terroristas suicidas con 3 capas de calzoncillos, el 11M, ¿verdad?, el señor Ferreras, me estoy refiriendo exactamente, ¿verdad?, pues da igual, porque la Constitución deja muy tasado cuál es el procedimiento de reforma para cambiar el título segundo. David Felipe. Bueno, yo creo que lo que está pasando con la Casa Real es fruto de una coyuntura social, de un sentir de la sociedad, en la medida en que España es uno de los países más desmemoriados que existe. Es un país en el que estos años que acaba de decir César, tan vitales, tan cruciales para la historia de nuestro país, que fue la transición, se han borrado. De hecho, Pablo Iglesias piensa que la transición, y era su campaña, ahora supongo que ya no, dice que estaba sin terminar, ¿no? La transición está inconclusa, era una de sus peticiones. El papel crucial que ha tenido el rey emérito como mediador de 2 Españas que salían de una dictadura y que venían de matarse en una guerra civil, y que supone una
una piedra de toque y de concordia en un momento muy delicado, que fue un modelo de transición a la democracia a nivel internacional, eso no se puede borrar, es decir, ese legado histórico en esta España desmemoriada no se puede borrar de un plumazo. El rey responderá de sus cuentas pendientes o no con la justicia, todavía queda por dirimirse. De hecho, el abogado del rey ha dicho que el rey no ha salido huyendo, que está a disposición de la justicia en el momento en que sea requerido. ¿Pero cómo va a salir huyendo? El propio Tribunal Supremo ha Sí, confirmado, que no establece medidas cautelares, puesto que no Efectivamente. está sometido a ningún tipo de investigación. hecho, no está imputado por nada. Tiene su efectivamente. pasaporte y tiene derecho a viajar libremente Eso donde es. quiera. De hecho, le dice a sus amigos en San Censo, le dice, oye, pues es que igual vuelvo en septiembre, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esto que os comento de cómo España, esta España, vamos a decir, ingrata con los padres del constitucionalismo, porque, insisto, Juan Carlos juega un papel, Juan Carlos de Borbón, fundamental, no empece para que ahora mismo el escenario sea el que es. De todas maneras, Felipe VI, y lo comentamos aquí en este programa, y yo no sé si vamos a decir, la estrategia es la adecuada, es decir, publicar esa carta del rey después de llegar a un acuerdo del rey emérito entre padre e hijo, y la imagen que da la Casa Real es de repudio del rey, es decir, el rey se tiene que marchar porque pactan el padre y el hijo que se tiene que marchar. Claro, la sociedad se pregunta, pero entonces, ¿por qué se tiene que marchar si de momento judicialmente no ha sido requerido, no ha sido imputado, no ha ocurrido nada? Es decir, yo creo que es un gesto de alta generosidad por parte de don Juan Carlos, que para no enturbiar nada, para no perjudicar a España, para que no puedan denostar a la institución monárquica, decide él quitarse del medio. Pero lo gracioso de todo, Javier, es que todo este lío viene a cuenta, y luego si quieres lo hablamos, de las famosas cintas del comisario Villarejo, es decir, el personaje... De esas cloacas del Estado... Que pone en jaque todo esto, incluso que puede llevar a que... Están denostadas por alguno y que ahora quieren darle Claro, credibilidad. claro, y que ahora de repente que se publicó, o sea, señoras y señores, lo que está saliendo estos días se publica en El Español y en OK Diario en julio de 2018. Han pasado 2 años, nadie hizo ningún aspaviento, no pasó nada, y estamos con esos mismos datos que estaban publicados en julio de 2018, estamos 2 años después. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque alguien ha estado muy interesado en airearlos ahora para tapar sus propios escándalos. Por ejemplo, que eso No tú te sabes quepa muy bien, duda. que sabes mucho de teoría de la comunicación, que es cortina de humo. Yo Así lo es. llamo corina de humo. Don Luis. Bueno, ojalá que vivas tiempos interesantes, es un proverbio chino que ahora en estas épocas que vivimos se ha convertido en una maldición, y realmente son épocas, momentos muy interesantes los que vivimos. Yo creo que al hilo de lo que decía César, y por un titular que fue absolutamente icónico en la historia de este país y en la historia de los medios de comunicación, hoy más que nunca el país debe estar con la Constitución, pero ya no el país cabecera de medios, sino el país nación, y con la Constitución que ampara la monarquía, Luis, que ampara... Cuando te refieras al... Permíteme, es que es para hacer también la gracia. Cuando te refieras al periódico de Prisa, ahora se le dice Lo País, para diferenciarlo de España, cuando se dice el país, ¿vale? Es que está muy de moda, es la última tendencia. Por eso mismo yo creo que este momento es cuando todos debemos de estar bajo el amparo de la Constitución que nos dimos en el 78, que en tantísimos años de tranquilidad, de bonanza y de concordia, lo que decía David Felipe, nos ha proporcionado. Pero estamos en un momento en donde yo creo que la pieza no es don Juan Carlos, un anciano de 82 años que ha dado todo su fortaleza, su reinado, sus energías, su inteligencia y sus capacidades a consolidar la democracia en este país. Yo creo que la pieza es la monarquía y es su hijo. Es a por lo que van, efectivamente. Felipe VI. Evidentemente, esto es un primer triunfo para conseguir su objetivo. Evidentemente, la gente que de alguna manera ha amañado esta salida pactada que ha amparado Zarzuela, son los que al día siguiente, como bien venías diciendo tú, Javier, inmediatamente han saltado diciendo que el rey ha huido, no que se ha marchado, sino que ha huido. Entonces hay que tener muy en cuenta que es que
lo que también decías Javier y David Felipe, van en contra de la nación. Es decir, toda esta amalgama de partidos políticos que ampara, que sustenta al gobierno de Sánchez, son aquellos que de alguna manera intentan no borrar la transición, que yo creo que no se ha borrado, sino intentan borrarla por todos los medios y intentan derruir, digamos, un poco la imagen de lo que ellos llaman el régimen del 78. Por eso digo que la iniciativa de Concordia Real Española es una gran iniciativa, que yo invito a todos nuestros telespectadores a que se sumen a ella, porque en estos momentos no solamente la monarquía, sino nuestra nación, yo creo que nos necesita. Pero es que además es toda una cortina de humo, porque los podemitas, o pandemitas mejor dicho, saben perfectamente que ese referéndum que están soñando de monarquía o república, con la legislación en la mano no se puede hacer. Y los cambios que pretenden perpetrar en el régimen político español no son tan fáciles de hacer y no hay los apoyos suficientes además para conseguirlos. En primer lugar, igual que los nacionalistas, los golpistas catalanes, mejor dicho, se arrogaron una competencia que no tenían de convocar un referéndum cuando una autonomía no tiene competencias, y ese es el primer error de los nacionalistas y la primera causa de invalidación del referéndum de autodeterminación de 2017, es decir, del intento de golpe de Estado, porque el referéndum, según establece la propia Constitución, el artículo 92, si no recuerdo mal, dice que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, pero ese referéndum lo convoca Su Majestad el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Por tanto, la Generalidad no tenía competencias. Ahora, para reformar todo lo que tenga que ver con el título segundo de la Constitución, que es donde está la corona, se requiere hacerlo por el procedimiento que dice el artículo 167 de la Constitución española. Y es muy claro. Y en ese artículo lo primero que dice es que si se quiere reformar, entre otras cosas, el título segundo de la Constitución, se requiere 2/3 de ambas cámaras, que eso supone 176 senadores de un total de 265, y eso supone 232 diputados de un total de 350, con lo cual Podemos jamás va a tener el apoyo para iniciar ese procedimiento. Aunque lo consiguieran, el 167 de la Constitución establece disolución de las Cortes y aprobación también por 2/3 de la reforma por parte de las nuevas Cortes que saliesen tras unas elecciones, y después un referéndum vinculante. Por tanto, tendrían que conseguir 2/3 de las Cortes, disolver, convocar elecciones y que las nuevas Cortes ratifiquen por 2/3 y referéndum vinculante. Por tanto, el referéndum sería el tercer paso para llegar a un referéndum sobre monarquía o república, y no sería un referéndum abierto sobre monarquía o república, sino que sería un referéndum sobre la reforma que se hubiese aprobado en las Cortes. Por tanto, los podemitas están dando falsas esperanzas a aquellos que puedan querer este cambio, porque no es posible hacerlo de la forma que ellos pretenden, y porque además mucha gente que a lo mejor teóricamente podría ser republicana porque les puede gustar más ese modelo, pero ante la amenaza cierta de tener un jefe de Estado como Pablo Iglesias, dicen, prefiero 1000 veces, lógicamente, a Su Majestad el Rey. Por eso decía que están saliendo monárquicos hasta debajo de las piedras gracias a Podemos, así que sigan. Pero en cualquier momento, en cualquier lugar, de verdad, César, yo creo que están consiguiendo lo que querían, que es refocalizar, digamos, un poco el interés de la opinión pública. Sí, ya no se habla de Dina, claro, pero ahora ya no se habla de la negligencia con que han actuado, de los rebrotes sanitarios que tenemos, de la pandemia económica que nos asola, de los millones de parados que tenemos encubiertos y no contabilizados por parte de este gobierno. Es decir, gracias a esta aptitud y a la colaboración colaboración del monarca emérito, están consiguiendo el gobierno de Sánchez y fundamentalmente el vicepresidente derivar los temas que realmente interesan a la ciudadanía en estos momentos, que es llevar adelante su vida con una cierta seguridad en esta incertidumbre que nos acompaña. Sí, pero tú espérate que llegue septiembre, que ya verás. Sí. Hay para que vean los telespectadores que realmente el procedimiento, este papel de mediador del rey emérito era público. Primero, en el año 2008 se celebra en Madrid, en pleno gobierno de Zapatero, una reunión con el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, que es la Conferencia Mundial para el Diálogo, que tú, Javier, te acuerdas perfectamente. Este rey
es donde pacta con Juan Carlos la construcción del AVE a la Meca. Y además al rey lo llaman Bono, que estaba delante, Moratinos, que estaba delante, el propio Zapatero, que estaba delante, todos lo llamaban el rey comisionista. Es Vox Populi que estas empresas españolas construían en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, a base de comisiones. Lo sabía todo el mundo, pero aparte de esto, de que se asentaba y de que se trabajaba pero así... comisiones hacia los árabes, Eso es decir, comisiones, bueno, comisiones por las dos partes, porque había intereses, y el papel del rey era de mediador, porque había empresas, y lo dice el rey, y ahora os voy a leer el fragmento que os va a encantar, que dice, es que no se entendían con los príncipes, tenía que estar yo, porque me llamaban a mí, majestad, por favor, puede intervenir para que podamos entrar en los Emiratos Árabes. Y en este libro, que es El Rey, que son las conversaciones de José Luis de Vilallonga, hay un testimonio, y fijaos que es del año 1993, por eso os digo que está todo publicado, y le dice José Luis de Vilallonga, hombre, yo cada vez que viajo a los Emiratos Árabes me vuelvo loco porque me citan en un hotel y me hacen esperar 10 días y cojo y me voy. Y le dice, es que ese es el error de los empresarios españoles que vienen a hacer negocios a los Emiratos Árabes. Y dice, claro, y contesta el rey, el entonces rey, este concepto que los árabes tienen del tiempo y que nosotros nos resistimos a admitir, ha hecho perder bastantes contratos a europeos que, como tú, se exasperaban por interminables demoras. Y ahora viene la gran frase del rey Juan Carlos. Solo los que sabían tomárselo con paciencia llegaban a veces a hacer el negocio de su vida. Es decir, que aquí se trataba de la entrada, como le reconoce el propio rey a José Luis de Vilallonga, de empresarios españoles en Oriente Medio. Y no lo lograban y solo lo consiguieron a través de la figura de Juan Carlos, con citas que hace en el libro de ministros que levantaban el teléfono a Zarzuela y decían, majestad, ¿puede usted mediar porque el rey Farsad no nos levanta en el teléfono? Y esto lo cuenta todo José Luis de Vilallonga y el propio rey. Dices que ya estaba todo publicado, pero se atribuye a Manuel Azaña aquella frase de que en España el mejor modo de guardar un secreto es escribirlo en un libro. Fíjate, fíjate. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, puesto que en el seno del propio gobierno han reconocido que todo este asunto de la salida de don Juan Carlos ha provocado serias fisuras entre los socios de gobierno, entre el PSOE y Podemos. Ahora les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. ¿Vendido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural.
¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Según publica hoy en portada el diario El Mundo, Moncloa admite que la salida de don Juan Carlos I agrieta la coalición de gobierno entre PSOE y Podemos. El vicepresidente Pablo Iglesias, al igual que su compañera Irene Montero, han calificado a don Juan Carlos de prófugo que ha huido de España para eludir la acción de la justicia. Lo han hecho sin respetar su derecho a la presunción de inocencia y sin tener en cuenta que el monarca emérito no está imputado por ningún delito ni en España ni en Suiza. Respeto las palabras de Pedro Sánchez. Nuestra posición es que no es aceptable que el anterior jefe del Estado, cuando está siendo investigado por las autoridades judiciales suizas y por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no esté en su país para dar la cara en su país ante su pueblo. El presidente Pedro Sánchez no ha censurado las palabras de estos miembros de su propio gobierno, pero la vicepresidenta Carmen Calvo sí ha marcado distancias recordando que don Juan Carlos no está incurso en ninguna investigación judicial. El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso, simplemente decide salir del país y da las razones de por qué las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas. Se trata de un nuevo encontronazo entre los socios de gobierno, entre el PSOE y Podemos, unos que presionan más frente a los otros. Pero es curioso y es sintomático que Pedro Sánchez no recrimine esas palabras, aunque Carmen Calvo deje claro lo que hay y que el propio Pedro Sánchez haya enviado hoy una carta a los militantes del PSOE diciendo que son garantes de la legalidad constitucional. Don Luis, a pesar de todo esto, vemos que efectivamente hay tiranteces entre estos socios de gobierno. Bueno, hay tiranteces, yo creo que algunas de
de ellas muy impostadas, ¿eh? Yo creo que es una falsa, a mí me da la sensación... Es decir, que están los dos por lo mismo, lo que pasa es que unos hacen de poli bueno y otros de poli malo. Sin duda, es decir, necesita una figura como en su momento fue Guerra con Felipe, o el papel que hace siempre de, digamos, un poco de segunda voz del gobierno. A mí me da la sensación que desafortunadamente para nuestro país tenemos gobierno de coalición por delante, y porque en definitiva Sánchez ha lapidado el Partido Socialista, y el Partido Socialista ahora mismo Sánchez, y es lo más representativo del Partido Socialista, son las voces como las Juventudes Socialistas que tú mencionabas hace un momento, que apoyan, digamos, un poco los planteamientos republicanos y ese alma que siempre dicen tener digamos, durmiente por parte de los socialistas. Yo creo que vivimos un momento muy complicado. Lo que decía César tiene toda la razón del mundo, es decir, en septiembre los focos volverán a la realidad de la ciudadanía, a la pandemia económica que vivimos, a los terribles datos, los trágicos datos económicos, datos que son demoledores. Es decir, para que nos hagamos una idea, Cataluña, que hasta hace un momento, hasta hace 3/4 de hora, era el motor económico de España, ha caído un 22% el segundo trimestre, un 22%, Madrid un 18%, Baleares un 26%, eso quiere decir que son números en definitiva y no te da la sensación, esos números no los identificas bien en estos momentos que vivimos como en un impasse por lo de las, digamos, las vacaciones y el verano y el agostito y tal. Cuando lo veamos convertido en números son muchísimos miles de comercios cerrados, muchísimos cientos de miles de personas en paro, muchísimos empresarios, decenas de miles de empresarios arruinados, que esta gente, por la negligencia en gran medida de esta gente, lo han conseguido. Y otro dato comparativo, que también es un gobierno muy polémico, que ha sido un gobierno muy polémico en su gestión de la crisis, un gobierno socialdemócrata, el sueco, que no ha cerrado su país a consecuencia de la tal, han bajado únicamente un 8,6%, mientras nosotros nos hemos ido a un 18%. Volveremos a la realidad probablemente a principios de septiembre, pero volveremos a la realidad con un gobierno que a mí me da la sensación de que se va a perpetuar en el tiempo. Es que el problema que tiene Pedro Sánchez, bueno, los muchos problemas que tiene Pedro Sánchez, pero uno de ellos y de los más graves son, yo ya no diría las amistades peligrosas que tiene, sino más bien las amistades nauseabundas que tiene Pedro Sánchez y los socios nauseabundos que tiene para la acción de gobierno. En lugar de haber intentado desde el primer momento una coalición o unos apoyos tanto con Ciudadanos como con el Partido Popular, por ejemplo, en Alemania nadie se escandaliza de que la señora Merkel haya hecho gobiernos de coalición con los socialdemócratas y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, pues en lugar de intentar repetir ese modelo de éxito, por cierto, moderado y sensato que tiene Alemania, aquí el señor Sánchez se echó en brazos de los asesores de narcodictaduras asesinas, como es Podemos, que eran, eso es lo que eran, asesores de narcodictaduras asesinas que cobraban de ellas. También se alió con los golpistas, los que pretenden dar, o los que han dado un golpe de Estado en Cataluña para intentar robarnos a todos los españoles una parte de nuestro país y en contra de más de la mitad de la población que vive en esa parte de nuestro país. También los nacionalistas, los recogenueces del PNV, son otro de sus amigos clásicos, y como no, los terroristas de escaño de Bildu. Esos son los socios y los amigos de Pedro Sánchez. Entonces, claro, ahora todos esos socios de Pedro Sánchez, que son lo más basuriento del escenario político en España, están montando su aquelarre y su festival contra su majestad el rey don Juan Carlos para con eso intentar a ver si consiguen echar a su majestad el rey don Felipe VI. Claro, es en lo que están, pero les va a salir el tiro por la culata porque, como ya comentábamos anteriormente, no tienen los apoyos necesarios para una reforma constitucional, y esto es una pataleta de estos chavistas infantiles que no saben gestionar, y se está viendo cuando se ponen o cuando ponen sus manazas a intentar gestionar cualquier cosa, el resultado siempre es desastroso y caro, por cierto, y dedican el dinero a paridas ideológicas que no le importan a nadie, que en eso, por ejemplo, es en lo que está dedicada la señora Montero, ministra de Igualdad, por ser pareja del macho alfalfa, que no el macho alfa, ¿verdad? Estas cosas que hay que recordarlas, pues todo eso. Entonces, cuando volvamos en septiembre y nos dejemos ya de los divertimentos veraniegos y la gente empieza a intentar reorganizar su vida, ¿verdad?, y quiera trabajar, con esos datos que has citado tú, querido Luis, de caída, por desgracia, del Producto Interior Bruto en diferentes partes de España, pero es que la situación económica es dantesca. Y Pedro Sánchez a lo que se va a tener que dedicar es, cuando deje las vacaciones, por cierto, en el Palacio de la Mareta en Canarias, que fue un regalo del rey Hussein de Jordania, don Juan Carlos,
que se nos ha ido allí, dejando casi 50.000 muertos, la economía destruida y millones de parados, Sánchez se larga a unas vacaciones de lujo con cargo al presupuesto público, que solamente el coste de usar el Falcon, de volar desde Madrid a Canarias, son 67.000 euros de queroseno, o mejor dicho, de queroobsceno, porque es muy obsceno irte de vacaciones estando el país arruinado como está. Que, por cierto, creo que Su Majestad el Rey Felipe VI no se va de vacaciones este año, se queda al pie del cañón. Tengo entendido. Se va unos días a Mallorca. Se va unos días a Maribén, donde está la reina Doña Sofía. Pero su equipo no coge vacaciones, el resto del equipo de Zarzuela va a seguir trabajando, según he leído. Me parece razonable, y si tiene algunos días de descanso que los aprovechen, pero me imagino que estando las cosas en España como están, hay que permanecer bastante atento en cada uno en su puesto. David. En mayo de 2019, Pedro Sánchez, uno de sus primeros discursos internacionales, cuando habla de política internacional para ver un poco dónde se alinea, él dice que quiere mandar un mensaje de liderazgo al conjunto de la socialdemocracia europea. Es decir, él se pone un poco como modelo de esa socialdemocracia perfectamente compatible con una monarquía. El problema está en que el ADN de Podemos no es ese, es decir, el ADN de Podemos es el comunismo, y eso choca de frente con el mensaje, primero, de Carmen Calvo, y segundo, del resto de ministros. ¿Por qué? Porque llevan, desde que están en el gobierno, teniendo una fricción detrás de otra. La última, la guerra de políticas económicas que ha vivido Nadia Calviño con la parte del gobierno de coalición, la parte de Podemos. Las derivadas comunistas de Podemos no son compatibles con la política de la monarquía socialista, o esta socialdemocracia que Pedro Sánchez, Carmen Calvo y el resto de ministros, que es una herencia que viene de Felipe González, porque de hecho Felipe González dice que se lleva fenomenal con Juan Carlos, porque Juan Carlos, el rey emérito, simpatizaba con esa socialdemocracia. De hecho, sabes tú muy bien, y sabéis todos, que con Adolfo Suárez la situación se fue enfriando cada vez más, porque él ya quería rápidamente entenderse bien con Felipe González. Pedro Sánchez, de alguna forma, es, con muchísimas variantes y muchísimas transformaciones, heredero de esa corriente socialdemócrata que es conservadora en lo monárquico, es decir, que no entienden el gobierno del Estado español si no es con un jefe del Estado representado por la Casa Real, y esto es el agua con el aceite con Podemos. Me temo que le estás otorgando a Pedro Sánchez unos valores de los que carece. Qué generoso eres. Me parece que Pedro Sánchez no tiene un modelo de Estado, salvo aquel que pasa porque él ostente el poder más absoluto posible. Bueno, por lo menos es lo que él dijo en ese discurso cuando ganó las elecciones. También ha dicho muchas cosas, también prometió que nunca pactaría con según quién, o que le quitaría el sueño y cosas por el estilo, y luego resultó ser todo mentira. Yo creo, no tenemos por qué creernos eso. Esta es una más de las fricciones que va a tener Pablo Iglesias y compañía con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, andando el tiempo. Perdón, con el gobierno de Pedro Sánchez, no, con su gobierno. Porque, bueno, porque Pablo con la parte socialista. Recordar solamente una cosa al hilo de lo que vienes diciendo, que el único expresidente que defendió a su majestad, que ha defendido a su majestad antes de su marcha, ha sido Felipe González. Es decir, ningún otro salió, ni Mariano, ni Aznar, ni evidentemente Zapatero. Yo creo que la tesis de Sánchez es la misma tesis que ha defendido en algunas intervenciones públicas, en algunas entrevistas, Zapatero, que es que él cree, Sánchez y Zapatero creen, que vienen, digamos, un poco de la misma rama socialista, que se atemperará el espíritu revolucionario de Podemos en el ejercicio del gobierno. Yo no lo veo así. No lo veo así día a día. Es inadmisible que un vicepresidente del gobierno esté voceando en las redes sociales las cosas que ha dicho del monarca y, en cambio, esté disfrutando los mullidos y los cálidos despachos de Moncloa con otro discurso, con un discurso de aseveración a las intervenciones de Sánchez. Y Sánchez, el escrito que hoy ha hecho a los militantes del Partido Socialista, que es una carta de, si no me equivoco, de 5 folios, yo creo que es para atemperar la parte, digamos, más radical del partido,
que yo creo que se ha hecho con lo que quedaba de Partido Socialista. El gobierno no da la sensación de que es una jaula de grillos, y lo puede ser, pero es mucho más sólido de lo que a nosotros nos gustaría pensar, de verdad. Yo creo que nos quedan, pues eso, lo que quede el mes de agosto para tener que estar soportando, iba a decir, este aquelarre de Podemos contra la monarquía. Yo más diría, ya esto ya es una especie como de orgía, ¿no? Porque tú ya contra la monarquía, porque tú ya les ves lo que van ladrando por Twitter, las paridas sandeces y frivolidades que están diciendo por Twitter en la cuenta oficial del partido, etcétera, etcétera, y a fin de cuentas, pues es que les viene muy bien. Les viene muy bien para, primero, distraer la atención de su nefasta gestión en el gobierno, tanto en lo sanitario como en lo económico en relación al coronavirus, y lógicamente les viene muchísimo mejor redirigir los cañones contra la zarzuela y contra la monarquía para intentar desviar la atención de los bastantes frentes judiciales graves que tiene abierto Podemos y su macho alfalfa de líder. Claro, por el tema del caso Dina, la destrucción de la SIM, el montaje que perpetraron con todo esto, y que se está demostrando y que está cayendo la verdad de que esto fue solamente un montaje y están quedando muy mal. Ahora hemos sabido hace unos días también que resulta que la reforma de la sede de Podemos se hizo de forma ilegal, que había una caja B, según el exabogado de Podemos, al cual le acusaron de acoso sexual en el trabajo, y al final eso ha sido archivado porque no hay nada, y era una acusación falsa para intentar desacreditarle, porque Calvente el abogado estaba viendo todas las chapuzas y tejemanejes que estaba viendo dentro de Podemos. Hemos sabido que la madre de Pablo Iglesias, o la suegra de Pablo Iglesias, ha cobrado comisión por determinadas operaciones inmobiliarias, o la tía de Pablo Iglesias, ya no recuerdo cuál de ellas era, porque aquí esta gente tiene más familia que un clan gitano, con todo el respeto a los gitanos, evidentemente, pero claro, es que es así. Entonces, entre los amigotes que están ahí colocados en Podemos, el casoplón que también se ha llevado comisión, entonces, todo esto de sacudirle a don Juan Carlos viene muy bien, precisamente para intentar distraer la atención de esto. Pues en eso está nuestro gobierno, empeñado en esta cruzada contra la monarquía, en vez de atender cosas que debería atender, como el tema de la pandemia del coronavirus. ¿Saben ustedes que existe una teoría acerca de la salud versus la economía? Para proteger la salud hay que confinar a la gente y paralizar la actividad, lo cual deteriora la economía, mientras que si se mantiene la economía no se toman las medidas para salvaguardar la salud. ¿Es eso cierto? Pues la verdad es que no. Nos lo han demostrado algunos países que han sido capaces de proteger la salud y también la economía, y otros, como el gobierno de España, que lo ha hecho tan mal que no ha protegido ni la salud y le ha incrementado enormemente el índice de mortalidad, y tampoco ha sabido salvaguardar nuestra economía. Una pequeña pausa y se lo contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro.
Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Para seguir viendo Distrito Televisión, tiene usted que resintonizar su televisor. Con la llegada del 5G a la telefonía móvil hay que dejar espacio libre en el espectro radioeléctrico. En Madrid se nos ve en el canal 57. Pues bien, a partir de ahora se nos verá en el 48. Y si vive usted en la zona de Pozuelo, también en el 24. Y si vive en la de Alcobendas, en el 27. Toda la Comunidad de Madrid en la 48. Pero en la zona de Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Brunete y Sevilla la Nueva, además en la 24. Y en la zona de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Algete, San Agustín de Guadalix, Paracuellos del Jarama, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz, El Molar, Cobeña y Ajalbir, además de la 48, también en la 27. A estas zonas llegamos por 2 frecuencias. Elija la que mejor se vea. Debe usted sintonizar su televisión con el mando a distancia. Es muy fácil. Entre en menú y busque la opción Ajustes, Configuración o Sintonización. Una vez ahí, encontrará una opción llamada Búsqueda de canales o Sintonización. Puede optar por la sintonización automática o la manual. Si elige automática, el televisor buscará los canales que se reciben en su zona y se los mostrará en una lista. Una vez los vea, podrá usted ordenarlos a su gusto poniendo sus favoritos en los números del mando a distancia que usted elija. Eso lo podrá hacer en menú y buscando la opción Ordenar canales o Crear lista de favoritos. Si elige la opción manual, deberá elegir el canal 48 para que el televisor lo busque y una vez localizado, colocarlo en el número de mando que usted quiera. Si está en la zona de Pozuelo, busque también el 24 y en la de Alcobendas, también el 27. Cuando acabe, pulse Salir o Exit. Es muy fácil, solo tiene que resintonizar su televisor para seguir viendo Distrito Televisión. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.